Bueno, bienvenidos a otro programa de Crisis y Conflicto del siglo XX que tiene por objetivo una revisión crítica de la historia del siglo pasado y todo lo que nosotros debatimos, opinamos y decimos aquí entre amigos y colegas siempre está fundamentado, es decir, por documentos, por bibliografía y las sugerencias que tengan, las opiniones e incluso los pedidos de información sobre bibliografía y sobre el fundamento de los datos que nosotros decimos son bienvenidos también. Así que bueno, estábamos entonces en el... Claro, por 30. Eso, perdón, ¿no? Por eso podríamos agregarlo, ya lo hemos dicho, creo, de que cuando se termine todo el ciclo nuestra intención, veremos si se puede concretar, es hacer episodios o capítulos determinados con un tema, porque la forma en que nosotros encaramos esto aparentemente es una forma, una especie de panorámica. No se puede profundizar porque los tiempos no lo permiten, pero eso lo podríamos hacer al final tomando el tema que elijamos, específicos y profundizarlos, porque esto es panorámico, no es así, no se puede profundizar cuando es tan largo. ¿Sí? Y estábamos entonces en los años 30 del pasado claro, siglo. El último bloque del programa anterior habíamos arrancado con algunos aspectos de la Italia fascista, pero en este caso nos pareció adecuado dedicarle un programa completo donde tocaríamos en los tres bloques el fascismo político en Italia, segundo bloque el fascismo económico, corporativismo, y tercer bloque política exterior, básicamente mediterránea de Mussolini, como temas generales para ordenar el tema. Yo diría que si querés vos empezar con la parte política... Claro, no olvidemos que estamos hablando de un acontecimiento y una época que constituye en Europa un estado de excepción. Porque cuando uno mira todo esto así es fácil, digamos, la crítica, digamos, la anemización, siempre hablo de los argumentos, la relativización, olvidando de que toda Europa vivió entre el 14 y el 45 un estado de excepción permanente, sí. Todos los países europeos. Y el mundo entero, Claro, la guerra civil europea, como dice Nolte de un lado, sí, Traverso del otro, sí. Y varios, Junger mismo. Sí. Es decir, y dice François Furet que los dos grandes mitos movilizadores fueron el comunismo, de un lado, que es el tema de la dictadura del proletariado, y los fascismos europeos, que es el mito de la nación. Mito en el sentido profundo, ¿no? La mitificación. Los dos tenían, digamos, un elemento en común que era la búsqueda de algo nuevo. Eso es fundamental. Fracasado o no fracasado, vino la guerra, es decir, pero era la búsqueda de lo que consideraban un salto frente a una realidad que les era insuficiente. Muy además, contrario... Perdón, agrego algo, que la crisis del 30 actuó como detonante de la necesidad de un cambio práctico concreto, y entonces estas divergencias político-ideológicas tuvieron que traducirse a la práctica, es decir, alguien le tenía que poner el cascabel al gato a la realidad que había entonces. Crisis financiera, crisis económica, desempleo. Caos interior. Claro. En naciones privadas de unidad, hasta hacía relativamente poco tiempo, como Italia y Alemania, era necesario, digamos, una nacionalización de masas, unos mitos movilizadores y un Estado fuerte, porque las tendencias centrífugas eran muy grandes. Correcto, pero hay que una cosa señalar respecto a lo que él dice. Es decir, no es la crisis del 30 la que provoca el auge de los fascismos, sino la guerra. No. Los fascismos nacen No, la guerra. El fascismo nació antes de la crisis del 30, eso sí. Lo que quiero decir es que la crisis del 30... Lo digo para el público, ¿no? Como detonante de respuestas concretas, es decir, ahí no bastaban los discursos, por eso el discurso político de Mussolini es directamente contra el sistema que él llamaba demoliberal. ¿Por qué? Por una razón de fondo que cualquiera que estudie la crisis del 30 y la situación económica lo sabe. La crisis del 30 vino por las contradicciones internas del sistema capitalista.
no la provocó el Estado. Tan es No así la que el propio provocó, claro. Roosevelt, a quien lo llamaron dictador democrático, claro. traicionó, entre comillas, los propios postulados Por eso, liberales. esto es importante, fue el fracaso, esa fue un aporte muy importante, Mussolini, el fracaso del sistema demoliberal en materia política y económica, lo que llevó a la necesidad de una ideología política diferencial. Esto es importante. Claro, por eso, dentro de la realpolitik, a ver si opinamos todos igual, dentro de la forma realpolitik, yo cuando digo realpolitik pienso en Bismarck, es decir, el mismo Mussolini lo dice en el coloquio que tiene, el coloquio sobre con Mussolini de Emil Ludwig, él dice, cuando le preguntan qué es el fascismo, él dice, el fascismo es unir directo a las cosas y llamarlas por su nombre. O sea, evidentemente no tiene implicancias ideológicas y demás, sino un realismo, es un realismo político que puede gustarnos o no, pero que está ahí, es eso. Hay que retomar también lo que siempre dice Renzo de Felice con ese concepto de política de la plaza, la movilización con la gente y el diálogo de balcón. Dice, en lugares en donde... La democracia directa. La democracia directa, en lugares donde, digamos, están las instituciones muy aceitadas y no hay una crisis económica tan evidente como el caso del Imperio Británico victorioso de la Primera Guerra Mundial o en los Estados Unidos, se recurre a la fuerza pública, que a veces ha sido bastante dura, digamos, en la represión de las manifestaciones, digamos, por reivindicaciones, etcétera. Pero en países en donde pareciera que la victoria ha sido traicionada comunitaria o la derrota ha sido tan dura como en Alemania, empieza una política de la plaza que no hay en otros lados, que también tiene que ver con el tema de Michels. Robert Michels es un gran sociólogo que ha establecido la famosa ley de hierro de la oligarquía. Quien dice organización, dice oligarquía. Se ve en los sindicatos, se ve en las empresas, se ve en la burocracia estatal. El diálogo de balcón con la movilización popular, la política de la plaza, pareciera, de algún modo, que el líder político saltea a los oligarcas de Michels y entra en contacto directo con la manifestación, la voluntad del pueblo. Luego puede haber acentuaciones, puede haber objeciones que hacer, puede haber recortes, lo que sea, pero eso genera cierto grado de empatía, que es lo que le da consenso a estos movimientos políticos, que evidentemente que los han tenido. Luego es muy fácil con el diario del lunes decir pasó esto o aquello, pero en ese momento no era así. Atribuyen una frase a Mussolini que decían que también la tomó Perón, pero la frase de Mussolini era así burdamente: entre yo y la masa, nadie. Porque era así, era el líder que tenía llegada al pueblo. Es el poder carismático beberiano. Exacto. Esa frase, tomando esa frase y la otra que dije yo de llamar a las cosas por su nombre, en ese diálogo profundo, más que diálogo con las masas, porque la forma masa es una forma sociológica de hablarlo. Se está hablando con un pueblo determinado, que puede ser el pueblo italiano, el ruso, el japonés, el chino. Es decir, un pueblo determinado, con una configuración determinada, y cuando ese diálogo se produce, ahí aparecen este tipo de nacionalismos, bueno, del cual el fascismo es una forma muy conocida, pero hay otros que se expresan. Creo que el peronismo también se expresa de ese modo. Es un llegar a la realidad profunda, al alma de esa configuración particular, que es un pueblo, no una masa, porque la masa no tiene alma, es una aglomeración de gente. En cambio el pueblo tiene una configuración. Claro, luego por supuesto siempre está los problemas de siempre, que es, digamos, la burocratización, la acción de poderes, digamos, las empresas, y todo, pues todos tienen, cuando juegan en la política, y eso todo, es lo que es todo difícil. organismo envejece, se puede enfermar y morir. No, digo, pero incluso tenemos la el caso institución es una cosa, y como vos mencionaste, yo me tomo de esto, la frase que ha dicho acá Héctor, la que vos decís, y lo que yo he citado, es decir, tomo eso para ir a la cosa directa. Evidentemente, después se miran las instituciones, viene toda la estructura que tiene que acompañar, porque un Estado funciona con instituciones, no es un mero diálogo. Claro, me refiero que nunca se logra un 100% diálogo de eficacia, porque siempre hay, claro, digamos, obstáculos internos y externos. Sí, porque aquí hay una cosa muy importante. En la política interna, aquí se sigue el desarrollo de un pensador hegeliano importante como es Giovanni Gentile. Gentile dice que en el desarrollo, ustedes saben que Hegel habla de que hay una voluntad general que va a terminar, digamos, en el Estado. Siglo XIX era el Estado prusiano. En este caso, Gentile dice hay un desenvolvimiento, digamos, que empieza con
Renacimiento, Maquiavelo, etcétera, digamos, la búsqueda de la unidad, Risorgimento, Cavour, Mazzini, digamos, esos ideales logrados, fascismo, el tema de nacionalización de masas. Y para el exterior ha tenido que recurrir a otro aspecto profundo de la historia italiana, un poco o bastante más lejano, porque el italiano actual, que es el mismo de los 30, el mismo de la Primera Guerra Mundial, realmente tiene su origen en las ciudades-estado italianas, pero es el tema de Roma. Porque si estamos hablando del Mediterráneo, la centralidad de Roma, digamos, y las romanitas, digamos, la recuperación de las romanitas, y ahí está el tema de política exterior, que es mucho más difícil que el de política interior, porque como me dijo a mí de Felice, y como lo escribe, en los años 30 el fascismo gozaba de un consenso muy, muy grande. El problema viene con la guerra. Claro. Con la política exterior. Vos lo hablas, en las dos etapas del fascismo que normalmente se identifican, la etapa del consenso, que fue desde la marcha sobre Roma del 22 hasta el 30, que se afianza Mussolini en el poder, y la segunda etapa, que empieza en la década del 30, donde en realidad Italia, con Mussolini, adquiere un arbitraje sobre Europa, porque esto es importante señalarlo. Mussolini era árbitro del equilibrio europeo, porque era, por así decirlo, el que tenía buenas relaciones con todo. Había compaginado buenas relaciones con Francia y con Inglaterra, pese a sus discrepancias de la Primera Guerra. Mantenía y fue afianzando sus relaciones con Austria, aún con el conflicto con Alemania de Dollfuss, con Hungría, con países... prácticamente era el árbitro, por lo menos hasta el 35-37, que se empeora la situación con la crisis de Abisinia. Ahora, yendo al tema de este primer bloque, hay una característica central del fascismo que para mí está mal entendida, que la define el propio Mussolini, el totalitarismo. Me parece que es un concepto que ha sido muy desacreditado indebidamente. El concepto, digamos, dentro del pensamiento mussoliniano, no hay que olvidarse que Mussolini fue un hombre muy preocupado por la doctrina. Hitler no tanto, Hitler no elaboró tanto una doctrina como sí lo hizo Mussolini, y a nivel más universal, más apta para todo público. El nazismo era más bien un más Ferkis en cuanto a lo raigal, ¿no? Digamos, porque tenía otra tradición, digamos, son distintas las tradiciones a activar. Sí, además vos señalás bien eso del totalitarismo, a ver si coincido con vos, es decir, el tema del totalitarismo se refiere a la totalidad. En realidad a todos. Lo que pasa es que la palabra, nosotros padecemos desde hace más de 2 siglos o más, porque podemos ir muy atrás, una guerra semántica, en la cual las palabras terminan diciendo lo que no son, y a veces hasta refiriéndose a una cosa opuesta, como la palabra álgido. La palabra álgido quiere decir cálido, la tumba por frío. Llega un momento que los vocablos cambian de sentido. Y esto yo creo que es un caso también de guerra semántica, ¿no? ¿Cómo definía, para traducirlo, Mussolini esta idea de totalitarismo, que se hizo célebre por una frase de él, ¿no? Todo dentro del Estado, todo en el Estado, nada fuera del Estado. Bueno, pero esto es un totalismo mal entendido, porque a lo que se refería Mussolini era al interés común nacional, no a un estatismo burocrático, porque acá hay un equívoco en cuanto al grado de estatización. El fascismo no era estatista. Lo que sí imponía era la intervención, la dirección del Estado sobre la totalidad de los sectores sociales. Ese era el concepto básico de totalitarismo. El Estado fascista tutela, al igual que el Estado liberal y todos los demás Estados, nada más que de una manera distinta. No en el Estado liberal como se tutela los fines, sino que se tutela el conjunto nacional, por eso lo Stato, digamos, dice la Carta Orgánica, ¿no? Se tutela la nación entera como realidad viva y consciente, garantizando el orden y defendiendo el patrimonio de las energías espirituales y materiales,
porque la nación italiana es un organismo superior por potencia y duración a los individuos singulares Sí, o reagrupados que lo componen. Exacto. Unidad moral, política y económica que se realiza integralmente en la totalidad del Estado fascista. Por eso, Ese famoso mira, tema del individuo y el colectivo. Pero por eso la invocación de Roma. Porque cuando vos invocás a Roma, cuando vos invocás al Imperio Romano o a Roma, Roma es el imperio, es la república, es la dictadura, es todo. El sentido político de los romanos, el maravilloso sentido político de los romanos, permitía, entre otras cosas, superar estos trances en que nos meten a veces la guerra semántica. Es decir, los romanos tenían el mismo sentido político con la monarquía, con el imperio, con la república, con la dictadura. Es decir, el sistema de gobierno era temporal. Lo que no era temporal era la idea eterna de Roma. Y eso, fíjense que la recurrencia de Mussolini al tema del fallo, de la unión alrededor del hacha de los lictores y demás, tiene todo un sentido que apunta hacia esto, ¿no? Esta aclaración viene lo siguiente: yo había tomado nota de algunas ideas eje que transmitió el fascismo. La primera era el totalitarismo entendido como aglutinamiento, de ahí la imagen del fallo litorio, el as que reúne a todo. La segunda, la asociación directa con el nacionalismo. Sí. Definió una doctrina social nacional. Sí. El tercero es, que lo señalan algunos autores, el idealismo, porque aparece como una doctrina idealista de valores, no de reivindicaciones ni de lucha de clases, sino de valores. ¿Y eso? Luego, el romanticismo. Sí. El romanticismo, estas cosas están tomadas de algunos historiadores como Magnal Burns y otros que lo sintetiza, y que era norteamericano, y muy centrado. Sí, pero es verdad. Es claro. Después, la idea del sistema autoritario que limita la democracia, porque el enemigo del fascismo, definido por Mussolini, era la democracia demoliberal, que había fracasado. Es muy importante ver el año 25. Hasta el año 25 hay un parlamento. Claro. Donde lo más importante es el PNF, ¿no? El Partido Nacional Fascista. Ahí ocurre el famoso delito Matteotti, que no tiene que ver el gobierno directamente, sino como ocurre con Calvo Sotelo y con tantos otros. Siempre hay, digamos, una ala exaltada. Y ahí, entonces, Mussolini incluso, esto lo dicen los grandes biógrafos como De Felice o Laura Fermi, piensan renunciar. Hasta tal punto es el impacto, pues él no quería llegar a una situación cadena semejante. perpetua, cadena sí. Perpetua tuvieron después, claro. Que mataron. Pero ahí que dijeron los escuadristas, digamos, los que lo habían acompañado, mira, este es el momento, hay que poner un Estado realmente totalitario, o se quiebra esto. Claro, porque hay una realidad, Horacio, que vos la tenés, vos también la atendés. Es decir, Italia durante el fascismo es una diarquía, porque está el poder del rey, que está allí, ¿no? Por más que esté acotado, existe, sí, es verdad, el jefe de la política es Mussolini, no es el rey, pero el rey supone, aún dentro de los estatutos del fascismo, la continuidad del Estado, la continuidad de la nación. Entonces, por eso, ese salto hacia atrás, porque la nación y el Estado no son sino expresiones, también está en los discursos, no son expresiones sino de la patria, es decir, una patria se expresa a través de una nación y se coagula en un Estado, que es un conjunto de leyes y de estatutos y de cosas y de convenciones para que el bien común. Pero lo vamos a continuar luego de la pausa.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, antes de entrar al tema del corporativismo que bien maneja Héctor, simplemente decir que en Italia había prácticamente casi una triarquía, pues está también el Papa, que es muy importante, porque el pueblo italiano era confesional. No así el fascismo, que dice, nosotros apoyamos esta confesión porque es la del pueblo italiano, pero no tenemos una política confesional. No. Y eso hubo una confusión porque había algunos acuerdos, como el de Letrán, que había como un cono de sombra, que era el tema de la educación de la juventud. Y ahí la Iglesia, ya tempranamente, ya hacia el año 29-31, empieza a enfrentarse al régimen, digamos, por la educación de la juventud. Y crea, ya en el 22, 2 meses después de la marcha sobre Roma, la Acción Católica, que es la movilización de los chicos y chicas dentro de... Yo lo voy a tratar de decir en una sola frase, porque si no nos meteríamos en el tema de la Iglesia. Yo varias veces lo he mencionado acá, la Iglesia venía viviendo una crisis que llevaba ya muchos siglos y se había acentuado a partir de Vaticano I, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, cuando se presenta este problema, la llegada del fascismo a Italia, ¿no es cierto?, el fin de la guerra, la Iglesia pasa de un papa tradicionalista y demás a un papa progresista como era Pío XI. Entonces empezaron los conflictos porque evidentemente Pío XI estaba de acuerdo con la Sociedad de las Naciones, con todo estaba de acuerdo. Y estar en medio de un Estado fascista, sin reconocimiento de Estado, era muy complicado. Por eso creo que ahí eso se trató de arreglar con el acuerdo de Laterán y la creación del Estado Laterano y el acuerdo y la creación del Estado Vaticano. Pero no fue suficiente, la oposición siguió, y cierro es con esto. Curiosamente, esa oposición de la Iglesia al fascismo se extendió luego hacia la Acción Française de Maurras, que tenía las mismas condiciones, era un partido no confesional, pero tradicionalista y nacionalista y patriótico, y la Iglesia, es decir, Pío XI, para ser exactos, lo condenó. Es decir, esa crisis de la Iglesia, que aún hoy sigue, no ha terminado, estaba patente en ese momento. Claro, con la encíclica no y había algo que dicen etcétera, siempre los etcétera. italianos, la famosa fiesta de Cristo Rey de 1925, que quién se va a oponer a eso, ningún católico se va a oponer a eso, yo soy católico, no me opongo a eso, fue hecha en realidad elípticamente contra el fascismo, porque en 1925 no estaba el Estado Vaticano ni estaba el Tratado de Letrán. Se hizo contra el fascismo. Una rivalidad. Algunos fascistas se consideraban
cristianos laicos. Es decir, cristianos por formación, pero no ligados a Lo la mismo, iglesia. La vieja fórmula, güelfos y gibelinos. Sí, sí, sí. El fascismo, Sí, sí, el sí. fascismo eran gibelinos, no eran güelfos. Esta es la realidad. Eran güelfos y gibelinos. Que esto amerita, digamos, otra reflexión más profunda, Sí, ¿no? Porque sí, la por eso. educación de la juventud ha sido muy importante, no solo en el fascismo, también en el Tercer Reich y en el peronismo, el problema de la educación de la juventud con la iglesia. Sí, en estos momentos. Por eso hay puntos de coincidencia, no es lo por mismo. eso sería interesantísimo hacer un programa con Sí, el tema de la vemos, iglesia. todos Pero los eso temas más dan adelante, para- eso al final, ¿no? A ver, Porque eso es también crisis y conflicto. ¿no? para concentrar este segundo bloque en un Sí, tema sí. que me parece, el fascismo está asociado directamente al corporativismo. Así se autodefine la doctrina fascista. ¿Qué es en Y esencia el es- corporativismo? Porque la verdad que Pero es una es claro, confusión. es decir, sobre- que la esencia del corporativismo es la síntesis de intereses entre el capital y trabajo. Esto implica una diferenciación fundamental con el liberalismo y con el comunismo. Por eso, cuando acá se habla de la tercera posición y se atribuye a Perón haber bebido en la fuente fascista, sí, Perón bebió, entre otras, en la fuente fascista como en la misma doctrina social católica. Está comprobado que eso, y hay un libro de Alfredo Mason sobre ¿Sí? los orígenes intelectuales del pensamiento de Perón, que él asistió en Italia a cursos de Luigi Einaudi, que era Sí. un hombre de la famosa tercera posición de entonces, Sí, ¿no? sí, sí. Aunque Einaudi era, entiendo, más bien de línea liberal, toda una autoridad. Una autoridad Bueno, económica, Perón- pero Perón en privado, ya que lo mencionamos, Perón en privado sostenía que la tercera posición había nacido el 28 de octubre de 1922 con la marcha sobre Roma, como bebé, ¿no? Hay frases que lo definen todo. Mussolini tenía una famosa frase que decía: la autarquía económica es la base de la independencia política. Cuando uno recuerda la tríada de Perón... claro, ¿no? él añade el tema de justicia social, que es muy importante y agregaría para Independencia Argentina. económica, soberanía política, independencia económica. Pero justicia social, acá... sí. Haciendo distinciones, porque lo primero que van a Sí, porque decir no es que igual, Perón, claro, no es igual, porque pues no es era- mecánico. Por eso yo insisto se adjetiva. en la no ideologización de las Claro, cosas. porque porque es la realidad la que impone. la siempre realidad es la realidad adjetiva la que a los gobiernos y a los... Sí, Ahora vamos a Yo el tema lo planteo de esta manera, a ver, para sintetizarlo. El sistema capitalista, liberal y democrático llevó a una inconsistencia interna, no causada externamente, sino interna del propio sistema, que desembocó en la crisis del 30. Ahí Mussolini hace una reflexión muy importante. Él se pregunta públicamente si lo que estaban asistiendo en ese momento era una crisis más que se daba dentro, en el sistema capitalista, o era en realidad una crisis del sistema capitalista. Él jugó con esa palabra. Una crisis en el sistema o una crisis del sistema. Él decía que era una crisis del sistema. El sistema demoliberal había fracasado en materia política con la partidocracia y económica con el capitalismo basado en la disociación de intereses entre el capital y el trabajo, entre la empresa y los sindicatos. Por eso hay que tener presente que Mussolini estaba muy influido por George Sorel y las Exactamente, ideas es lo que del te iba a decir. sindicalismo. Las dos muletas de Mussolini en este aspecto son Sorel por un lado y Pareto por la otra. Pareto por sociológico. Sorel por lo sociológico Claro. y por lo histórico y Pareto por lo económico, porque la teoría económica Claro. de Pareto termina en un Por eso, realismo. esto es importante para Claro. ubicar la lógica Pero del... explicar quién eran George Sorel y Wilfredo Pareto, no para el público. digo, Bueno, porque no, saben, George para- Sorel era un pensador francés Así de es. comienzo de siglo que había desarrollado una serie de ideas. Todos venían, Sorel venía de la rama socialista. Es decir, Sí, sí. Mussolini era, y aclarémoslo, de partida, fue antes y siguió siendo un socialista. Es decir, lo que pasa es que uno asocia que el socialismo está asociado con el marxismo. Por la guerra semántica. Pero Por la guerra semántica. eso... Hay una nacionalización del socialismo en el caso de la Europa de inmediata posguerra por lo que pasó. Pero eso en Pareto está, claro. porque Pareto rechaza lo que ni siquiera llamaba marxismo, el maximalismo ya lo rechaza antes de la Revolución del 5, lo cual es asombroso, las reflexiones Sí, de sí, violencia sí. son anteriores. No, por eso, Y cuando- Pareto en 1904
4 o 3, cuando publicó, el libro de los elementos de economía política, vos lo debes tener, ¿no? Economía Alfredo política, Pareto, que es un economista, explicarlo, porque es un economista. Y Corrado Gini, que también hizo aportes importantes en materia demográfica y económica. Pero espera, no quiero perder el hilo del tema corporativismo, ¿por qué? Porque en el mismo pronunciamiento de Mussolini está bien claro que él en eso difiere del planteo comunista. ¿Sí? Difiere de que la sociedad sin clase no existe y que el Estado totalitario es el que tiene que imponer la síntesis solidaria entre capital y trabajo. De ahí que se reforma el Estado, primero con la Carta del Laboro de 1928, es cuando se avanza por primera vez en toda la legislación social positiva, que fue adaptada después por casi todos los países, incluso en el New Deal de Roosevelt y en otros más, qué sé yo, se incorpora la tredicesima, el aguinaldo, se garantiza el trabajo en cuanto a horario y todo. En ese momento Italia estaba a la cabeza del derecho laboral europeo e internacional, ¿no? Pero a la vez, por eso el concepto de totalitarismo. El totalitarismo significaba el derecho de intervención del Estado para forzar la coincidencia para regular de el contrato social y la conciliación. Regular el contrato social. De tal manera que desaparecía la dicotomía liberal entre intereses de empresarios enfrentados contra intereses laborales sindicales. Exacto. Y desaparecía también la antinomia comunista de la lucha del proletariado contra el empresariado. La armonía de clases. Lograba esa síntesis. Habría mucho para hablar, hay cosas muy interesantes. Habría que decir en esto que eso, yo le llamo realismo a eso, porque es lo que hicieron todos los grandes imperios en la historia, la armonía de clases. Donde hay lucha de clases no hay grandeza, se termina destruyendo el país, se termina destruyendo aquello que se quiere salvar. La sociedad se salva no con la lucha de clases, sino con la armonía. Hay dos autores marxistas de los 60 muy importantes, Tim Mason y Reinhard Kuhl, que le reconocen a los fascismos lo que ellos llaman el primado de la política, que es una ruptura, digamos, del viejo esquema originario marxista, de que todo es determinismo y que hay una superestructura determinada por la infraestructura económica. Dice, no, acá hay un primado de la política, hay que reconocer esto, que es el que maneja. Yaguaribe lo llama capitalismo ordenado, es decir, hay un primado de la política. No lo he leído, Yaguaribe, pero sí recuerdo. Yo voy a esto, por eso trato de hacer, para no herir susceptibilidades de algunos de los espectadores y no darle un carácter ideológico político. Nosotros estamos analizando la naturaleza frente a cuál era el fenómeno fascista. Y en materia económica hay muchísimas cosas importantes para decir. La primera y principal es esto. Mussolini, siguiendo la idea de los revisionistas socialistas que iban desde Werner Sombart en su apogeo del capitalismo hasta Rudolf Hilferding en el Capital Financiero, y del propio Lenin en su obra El imperialismo, fase final del capitalismo, que avanza mucho más que Marx en ese sentido. Mussolini decía que el capitalismo había pasado 3 grandes etapas. La primera era el capitalismo salvaje decimonónico, decía él. El capitalismo salvaje del todos contra todo, mercado libre, no había derechos laborales, no había nada. Es la tragedia de Dickens, digamos. La tragedia. En Inglaterra, lo que denuncia Marx. Marx utiliza en El Capital, creo que hay un capítulo tremendo donde en el año 1850 se habían desclasificado o descubierto informes de la situación social británica laboral en la década del 20, 1820, que era un panorama terrorífico que hablaba de cómo trabajaban los niños, las mujeres en minas, etc. No había derechos ni civiles, ni laborales, ni humanos para eso. Bueno, entonces, frente a esa, digamos, reacción socialista, él decía, la primera etapa fue el capitalismo decimonónico, el capitalismo salvaje. Dice, pero esa etapa
se consolida, sobre todo en el último cuarto del siglo XIX, por el proceso de concentración industrial. Sombart, Lenin, Hilferding, cuando todos perciben que surgen los grandes trusts y cárteles que controlan los grandes sectores, los resortes claves de la economía. Exactamente. Sí, entonces ya el capitalismo deja de tener lo que Mussolini censuraba. Mussolini censuraba a la democracia liberal y al liberalismo económico, haberse apartado ella de la libre competencia, porque la libre competencia ya no existía cuando viene el proceso de concentración económica. Perdón, en rigor de verdad nunca existió. No, el poder bueno, político atrás que utilizaba pero esto. pues podemos... Por eso citaba acá el presidente Ulysses Grant de los Estados Unidos, Sí, sí. y citaba muchos casos que dijeron, no, Sí. la política, Ahora, el liberalismo sí, económico sí, para sí, afuera sí. como doctrina sí, pero para adentro no. El que lo administraba no ejercía eso. Sí. Inglaterra no hay permitía la democracia. competencia de terceros. En la economía no hay democracia. Por eso la necesidad de intervención del Exactamente, Estado. Porque si el mercado funcionara bien. Y además, y en la tercera etapa, que él dice se da en la época de la Primera Guerra Mundial y la inmediata posguerra, es el asalto de las corporaciones al poder, que utilizan como oligarquía el poder en sus propios intereses, ¿no? Lo que Adrián Salvucci, un amigo nuestro común, llama privatización del poder, como fenómeno que ya se preveía. Mussolini denuncia eso, denuncia esta distorsión, acusando que en realidad las grandes empresas se han adueñado del Estado, violando la libre competencia de mercado y apoderándose del Estado para poner el Estado al servicio de sus intereses. Sí, les pidió un sinceramiento, se lo había hecho ya. Bueno, vos sos economista, vos no creés que eso ya está en Pareto, digamos, como teoría económica. Pero no? Ahora no me quiero confundir con el tema. Yo quiero seguir el hilo de Mussolini tal como lo planteaba. Él planteaba una realidad. ¿Por qué? Porque había un problema práctico al cual darle respuesta. Si bien el corporativismo ya venía avanzando en esto. En la crisis del 30, no es casual que la Italia fascista, entre todos los países del mundo afectados por la Gran Depresión, haya sido uno de los países que sufrió menos las consecuencias de la gran crisis, porque lo encontró con la economía organizada de los fasci, que en realidad la ley se emite creo que en 1931, y después se consolida formalmente cambiando la denominación de Cámara dei Deputati a Cámara dei fasci, ¿no? De las corporaciones. Se crean primero 7 grandes agrupamientos, después 22, donde comparten las decisiones corporativas los principales sindicatos y cámaras empresarias de Italia, ¿no? Así que esa fue la esencia de la revolución fascista desde el punto de vista económico. Es decir, y lo totalitario era que estaban obligados a sentarse a discutir empresarios y no, formaban parte del Estado, formaban parte del Estado. Obligación legal. Es lo que yo digo. No yo diría, en lugar que haya un sindicato, un sindicalista que haga una huelga fuera del gobierno, así, no, ese sindicalista, si es democráticamente elegido, debiera estar sentado en una banca del Congreso, así como el representante de una cámara empresarial tendría que también, si está legítimamente elegido, sentarse, porque ese es el ámbito, porque si no lo hacen en el ámbito del Estado, lo van a hacer a través del lobby privado, que es lo que hacen. O sea, es una especie de blanqueo de la realidad bajo intervención del Estado. Eso para es una falta de responsabilidad. Por eso para mí es Acordate el aspecto... lo que decía Perón, la responsabilidad no puede ser patrimonio de los amanuenses. O sea, el lobista de amanuenses... Por eso digo que yo trato de interpretar, qué sé yo, lo que se puede hasta decir el día de hoy, la minutos. conciliación obligatoria, cuando ya se llega al caos, el Estado en cualquier lugar, en cualquier régimen político, interviene. Sí, pero ojo, un caso importante. En la Italia fascista estaba prohibida la huelga y el lockout patronal. Y bueno, eso se podía hacer en un Estado totalitario y es una de las críticas que se hace. Pero porque estaba organizado de otra manera.
Claro, pero ¿por qué? Porque iba contra el Estado, porque iba contra el interés No obstante, común. lo evidente de lo que es la política exterior, cómo va debilitando, porque en el 43 empezaron justamente las huelgas. Y, digamos, lo que es cuando hay un problema de debilidad, naturalmente. Digamos, cuando hay una sonada desde afuera. Pero eso me parece que lo vamos a tratar en el próximo Déjame bloque. dejar colgado un solo concepto, el transpersonalismo político, del cual no hemos mencionado la palabra en la primera parte, pero que se aplica también a esta. El transpersonalismo político es, está claro, el Estado está por encima del interés de los individuos. Esa es la idea, se comparta o no se comparta, ¿no? Un poco lo que decía el profesor de Maillet. Dice, el liberalismo explica la sociedad partiendo del individuo. El corporativismo y la sociología real explica que es al revés. A través de la sociedad explica al hombre, no el hombre explica a la sociedad. Ese concepto es un concepto, llamémosle mussoliniano, que era el porqué del Estado totalitario. La sociedad prima sobre el individuo, hay transpersonalismo político. La comunidad, que sería, en este caso se puede hablar del pueblo. Que en el mundo anglosajón, como tiene otra tradición, el individuo por eso tiene tanta importancia. Pero ahora vamos a... Está bien, está bien. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, y continuamos entonces con la economía italiana. Claro, hay aspectos muy interesantes que decir. Lo primero y principal es que hoy en día se habla de milagro económico, bueno, no rotulemos, pero la Italia era un país pobre, de grandes masas campesinas, que cuando adviene el fascismo se produce una verdadera revolución agroindustrial. Primero porque lo mismo que en Alemania se revaloriza toda la economía agrícola por una cuestión básica, la necesidad de alimentos propios. Esta era la angustia que por otra parte la habían padecido durante la guerra. La conocían en vivo y en directo, no es que estaban especulando con eso, necesitaban. Después, el crecimiento poblacional. En ese momento
Italia, a comienzos de la década del 30, tenía 42 millones de habitantes. Pero había 9 millones de italianos en el exterior, entre los cuales nuestros ascendientes, por lo menos, los de no, pero ascendencia italiana. Pero ¿no? Bueno, ustedes sí. la preocupación de Mussolini era que ese excedente de población tenía que ser ubicado debidamente, porque Italia es un país que, como Japón, no tiene materias primas, las necesita importar, y así también necesitaba, como la grande potencia, necesitaba colonias de las cuales obtener materia prima barata o gratuita. A Italia se le había prometido, fue el llamado soborno de los países occidentales, se le había prometido cambiar de la Triple Alianza en la Primera Guerra Mundial a la Triple Entente, con la promesa de los territorios de Fiume, Istria, Dalmacia y el Bolzano, ¿no? Sí. De los cuales después, terminada la guerra, pese a esos tratados secretos, no obtuvo todo lo que sea, porque fue el veto de Wilson. ¿Sí? El presidente Wilson vetó parte de los tratados secretos firmados entre Gran Bretaña y Francia. Sí. Pero la perjudicada fue Italia, claro. Sí. Por eso el primer ministro Orlando se retira violentamente de la conferencia de París, cuando ven que las promesas que le habían hecho los aliados no se cumplían. 500.000 muertos. ¿Cómo? Con 500.000 muertos, puesto en el Carso, en Gorizia. Es claro, ese resentimiento quedó grabado en los italianos y en la política italiana también. Ahora, volviendo al tema, el fascismo fue uno de los primeros que instrumentó políticas de obras públicas modernas en la década del 20. Empezó con el gran trabajo de eliminar le palude, los pantanos de la cuenca del Po, la zona del Pontino, que le permitió ganar tierras agrícolas y localización de población, con lo cual Italia pegó un salto en la producción de alimentos propios, que era el objetivo, el autoabastecimiento de alimentos. Después empezó a reclamar el cumplimiento de las condiciones de colonias en Tripolitania y la Cirenaica, o sea, lo que ahora es Libia, y en lo que después iba a ser Abisinia, que era en realidad la promesa británica sobre cederle parte de la Somalía británica a Italia, que no se había cumplido. Por eso después estalla el conflicto de Abisinia. Ahora, ¿qué ocurre? Italia se afianzó fundamentalmente como gran potencia industrial de la época. Fundamentalmente fue una revolución en materia de astilleros y construcción naval, porque Italia construía, como sigue aún construyendo, pero todo ese gran desarrollo de la industria naval se produjo en la época mussoliniana. Exacto. Más aún, el desarrollo de los ferrocarriles. Italia tuvo los primeros ferrocarriles eléctricos, la conexión y sobre todo el reclamo de Mussolini de que las zonas de colonias que reclamaba iban a ser el traslado de migración. Porque es claro, para Italia mandar migración a América era desconectarla del mundo mediterráneo que era el ámbito de Mussolini. Evidentemente sí, claro que sí. El nivel de vida aumentó, los rubros que tomaron y lo último que digo, porque si no estaría 20, el tema es vastísimo. Italia es un país que sigue siéndolo fundamentalmente de pymes, de pequeñas, pequeñas y medianas empresas. Bueno, eso fue así, no, también en la Edad Media, los burgos. ¿Cómo? Los por burgos eso medievales tienen antecedentes los burgos medievales. De allí la defensa de la propiedad privada y la diferenciación con el colectivismo marxista, porque cada líder busca que su población se adecue a su propia naturaleza de trabajo. Naturalmente. Y eso significó que la actividad económica italiana prosperara y que la Italia, que venía de ser un país pobre, subdesarrollado, fundamentalmente agrícola, dirigido por una nobleza oligárquica, tuviese un despegue tremendo. A propósito, este libro, que es de 1988, di Gianfranco Bene, 1.000 lire al mese, vita quotidiana della famiglia nell'Italia fascista, está lleno de datos y todo.
el tema del ferrocarril. Claro, el hecho de la Lancia Lambda, una litorina, esa carroza aerodinámica, que después la conocimos acá como el que hacía Rosario Córdoba en un momento, en Bolivia se iba hasta prácticamente hasta ahora. Coche motor, le decían. Coche motor. El famoso coche motor, ¿no? Que funcionaba a diésel, ¿no? Los chicos, claro, veían todo eso, veían los aviones, acuérdense, la cantidad de récords mundiales que tenían en distancia, velocidad y altura. Todavía existe Mario Pezzi, del año 31, el récord de altura en avión de motor de hélice no ha sido batido hasta ahora. Mira, el viaje de Balbo, Italia era el habría que incluir el viaje de Balbo, ¿no? El viaje de Balbo. Disculpa, Italia era el primer productor de hidroaviones, que en ese momento se utilizaban mucho. Sí, pero no, el tema de Marchetti, ¿no, Horacio? Claro, Savoia Marchetti. Famosa. No, pero lo más importante de todo es cómo veían que existía el tren. El tren era la forma de ir al mar, digamos, en las vacaciones, que nunca habían ido al mar muchos de los italianos del interior. Increíble, ¿no? Increíble. Y con el tren, según lo que dice, ¿no? El tren popular de Milán al Mar Ligure en 1937, el billete de tercera clase, 32 liras, durante la plena guerra aumentó 7 liras, digamos, a 39 liras, ¿no? Pero lo que dice este hombre, que por supuesto dice, los vagones de tercera clase, color verde marrón, que duraron hasta el 56, cuando lo volvieron a recuperar, ¿no? Y lo pusieron como vagones de segunda, quiere decir que los de tercera, en la posguerra eran de segunda, ¿no? Sí. Dice, el respeto riguroso de las reglas del buen viajante, digamos, todo esmaltado, la aquiescencia de los ferroviarios en el confronto con los viajadores. Viajando yo desde Milán hasta el caso de un pariente tuyo, Valero Medina, tomé un tren que si bien no era de los años 10, era de los años 20 o 30. Era increíble la cosa. La manutención del material, la responsabilidad, de Milano a la responsabilidad, dice, de los ferroviarios. Dice, el uso del toilette más linda en muchos casos de las casas, porque hay mucha gente que, ojo, pese a que aumentó el nivel de vida, el sur siempre estuvo un poquito postergado, digamos, durante las paradas, multa inmediata al que estaba sin billete, interrogatorios de policía, dice, sí, había, digamos, alguien que se plantaba, objetos perdidos, pronta restitución al domicilio del distraído, hurto de un ombrero, de un paraguas, inquiesta de interrogatorio de la policía rigurosa, como si hubiera cometido un delito. O sea, claro, era para la gente esto, está bien, era un Estado excesivamente paternalista, estaba todo muy parametrizado, pero para la gente, sobre todo la gente humilde, compartir una litorina, ir al mar, a ver el mar, por 30 y pico liras, que según este hombre es menos en relación a lo que el sueldo que el año 88. Sí. Es decir, y no es un hombre que recuerda, nada más. Yo he escuchado decir muchas veces en Italia... O sea, todo tiene su mérito también. Yo he escuchado decir muchas veces en Italia respecto a la población, vos señalaste recién la población, 42 millones, y eran 42 o 46 millones o 47 millones en los años 80, 90. Y entonces he escuchado decir en Italia, sí, prima de la guerra éramos 42 milioni, adesso siamo 47 milioni di cretini in macchina. L'unica cosa che è cambiato è che tutti hanno la macchina. Claro, el automóvil, que bueno, después se democratizó de una manera, la lancha, ¿cómo es la lambreta, la motoneta, la Vespa? No, acá no es esto caer en la apología de un sistema, pero estos eran realizaciones que en Europa estaban a la cabeza del desarrollo. Es decir, antes que en Alemania se hicieron algunas autopistas. Claro, incluso. por eso esto arrancó con la reorganización del Estado fascista corporativo.
Esto se ocurría entre el 31 y el 33. Cuando adviene Hitler en Alemania, en el 34 ya el potencial alemán empieza a superar, pero en forma geométrica. Era un país mucho más industrializado, es otra estructura. No, nosotros estamos hablando de un Estado excesivamente paternalista, todo con muchos parámetros y donde evidentemente hay un límite en las libertades, entre comillas. Pero la gente en general, digo, eran los años que de Felice llama los años del consenso. La digamos, la oposición estaba en París, digamos, los intelectuales. Es muy importante esto en la educación de la juventud porque la juventud italiana del Littorio, que abarcaba chicos y chicas, digamos, de 18 a 21, y los profesores de primaria y secundaria estaban muy comprometidos porque, claro, estaban muy fiscalizados, pero, por ejemplo, la universidad, que dependía del partido, había adherido, ya por oportunismo, porque estar en la Torre de Marfil o por convicción, de una manera que no había fisuras en la universidad. Había más problemas por ahí en el interior entre un chico que vivía en Caltanissetta y uno que vivía en Milano. Obviamente, porque incluso la luz eléctrica no era la misma en Lombardía que en Sicilia. Ni la demanda eléctrica tampoco. No se pudo erradicar del todo. Hay un aspecto que, mira, me lo anoté, pues estos son apuntes que uno toma de distintos lados, pero esto no me quería olvidar. Dentro del proceso industrial, ¿en qué jugaba la intervención del Estado? Mussolini lo decía en uno de sus discursos, dice, no es cuestión de que se produzca cualquier cosa, dice, lo importante es la producción de cosas útiles. Esto es una advertencia muy importante y sobre todo para el mundo que vivimos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque él imputaba que el sistema capitalista tendía, bueno, primero el sistema capitalista tendía espontáneamente a la superproducción, ¿no? Es una tendencia, digamos, propia del sistema capitalista. Sí. Pero el problema es, ¿cuál es el grado de utilidad de la producción? Entonces, porque el principio, discúlpame, es financiero y no económico, me equivoco. Sí. Ser financiero hay que multiplicar el dinero. No, claro, el capitalismo persigue la optimización de la ganancia. Sí, entonces, y el ámbito financiero es aquel donde las ganancias se exprimen al máximo, ¿no? Exactamente. Que ahora me hiciste acordar del tema de la deuda, importante antes de que se nos termine el tiempo. Pero este tema importante era que la restricción que había, y por eso la intervención del Estado, y en las cámaras de las corporaciones, porque eran los que tenían que determinar cuáles eran las reales necesidades del Estado Nacional. Exacto. Cosa que vos fíjate que en la época que vivimos se ha perdido. Sí, porque la gente puede sobrevivir vendiendo artesanías, manualidades, o mejorando. Yo, por ejemplo, lo que se llama mal llamada industria turística o segmentada, lo que sea. Ahí lo que primaba era, primero, la directiva, la planificación del Estado, que se bajaba a los sectores privados para que la Cámara de las Corporaciones coincidiesen en la parte operativa entre empresas y sindicatos. Sí. Un comentario breve sobre el tema de la deuda pública italiana, que es una enseñanza muy importante. Mussolini, cuando entra, tuvo un cortocircuito con la banca Morgan. En el año 1924-25 se supo que Mussolini rechazó un ofrecimiento de la banca Morgan de un préstamo importante. Sí. No quiero macanear porque no acuerdo la cifra, pero si no eran 300 eran 400 millones yo sabía del préstamo, de dólares. Eso en ese momento fue todo un golpe revolucionario, que un país rechazase un ofrecimiento, ¿no? Porque la banca actúa como el gángster, ¿verdad? Como la famosa frase de Vito Corleone, ¿no? En el personaje El Padrino, le haré una oferta que usted no va a poder rechazar. Sí, bueno, cuando viene un banquero de cuello blanco y dice, yo le ofrezco este crédito que usted no podrá rechazar todo. Eso fue un precedente. ¿Por qué? Porque Italia
no había quedado tan sobreendeudada porque no tenía que pagar reparaciones de guerra. Claro. Entonces Mussolini lo que hizo fue una progresiva conversión de deuda externa que había contraído por razones comerciales, que las iba eliminando porque empezaba a sustituir importaciones por desarrollo local. Entonces bajaba las necesidades de importaciones y las necesidades de transferir divisas o tener que endeudarse en el exterior. Y Mussolini había llegado a la solución del problema de la deuda pública porque la internalizó. Es decir, entonces los bonos del Estado se suscribían, pero se suscribían a través de bonos, como pasa ahora en Estados Unidos, que la mayoría de los tenedores de la deuda pública norteamericana son ciudadanos norteamericanos. Exacto, que contribuyen al Estado. Exacto. Eso sí, con márgenes de intereses no relevantes, no especulativos, sino compensatorios del ahorro. Sí. Y otro factor importante que también se dio en Alemania es que Italia fue el primero que logró una deflación de precios, una baja de los precios. Porque es claro, al intervenir el control del Estado sobre los precios, sobre los márgenes de ganancia, sobre los acuerdos empresarios sindicales, no, es claro, todo eso empezó a acotar la economía controlada y ahí se empezó a desnudar lo superfluo, lo especulativo, lo intermediario, etcétera, y se bajó. También bajaron en comparación los salarios reales, lo mismo que en Alemania, pero aumentaron las prestaciones sociales compensatorias, porque empiezan a organizarse debidamente no solamente la asistencia social, sino también el sistema previsional. O sea, uno cuando lo mira a distancia dice, estas cosas ocurrieron, pero tanto es así que la legislación laboral, vuelvo a insistir, en Italia, fue precursora de la que se adaptó en otros países, entre ellos en Estados Unidos. ¿Sí? Pero además, como ocurre siempre, a medida de que había más ahorro interno y más dinero interno, había más posibilidades de acceder a algunos productos, digamos, que antes se hubieran considerado superfluos, e incluso la jornada laboral se achicó, porque hasta el 35, el sábado, se trabajaba 8 horas, a partir del 35 no. Es decir, también no es que, que se le impedía a la gente, digamos, si podía adquirir más cosas, y siempre va a haber, digamos, sectores con más dinero que otros, evidentemente. Sí, hubo ejemplos, la famosa tredicesima, el aguinaldo. Sí. El aguinaldo fue una creación de Mussolini que después se adaptó en todo el mundo, acá lo adaptó Perón desde ya. Hasta hay una creación que para los chicos era muy importante, que era el helado pingüino, que es ponerle un palito, una crema bañada en chocolate, que los muy adultos y las señoras consideraban que era solo para los chicos, y eso se democratizó también de una manera que uno lo ve en cualquier heladería y en cualquier kiosco. Es el año 30 y pico. Sí. Bueno, para la próxima... Creo que estamos sobre el tiempo. Bueno, tenemos que ya abordar la política anterior. Bueno, está bien. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa.